Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Después del varapalo que hemos sufrido frente al Sevilla, toca pues valorar en frío todo lo que tenemos en las próximas jornadas, seguir peleando hasta el final, por eso somos el Real Madrid, y toca pensar en lo estrictamente deportivo, intentarnos de alguna manera quitar toda la situación mental que tenemos con respecto a los árbitros, quitarnos todas esas situaciones, todo ese tipo de emociones y pensar en lo deportivo. Y desde luego hay que hacerse una pregunta. ¿El Real Madrid tiene posibilidades de verdad de ganar esta liga con 9 puntos en juego, con un Atlético de Madrid que depende de sí mismo? Bueno, a mi juicio las posibilidades son muy pocas, viendo el calendario, viendo las circunstancias, viendo el momento, y que el Atlético de Madrid parece que en ese duelo frente al Barça era donde iba a tener ese tropezón, en ese duelo directo Barça-Atlético de Madrid, donde también el Real Madrid ese tropezón lo podía tener bar aparte con el Sevilla en ese semiduelo directo, y que ahora tanto Atlético, Barça como Real Madrid no les veo realmente dejándose nada. Creo que esta era la jornada de dejarse algo o no dejarse nada, de marcar un punto de inflexión y ponerse encima en la clasificación. Un Atlético de Madrid que tiene un calendario, a mi juicio, bastante apacible, con una Real Sociedad que es verdad que es un equipo muy duro, pero luego Osasuna y Valladolid que se va a jugar el descenso, pero el Atlético de Madrid le veo ganando a la Real Sociedad, al igual que a los Osasuna y al Valladolid, le veo ganando los 9 puntos, es mi sensación, soy muy negativo, posiblemente aún me siga afectando de alguna manera todo lo que ha pasado frente al Sevilla, pero lo veo, chicos, muy difícil. Muy difícil, creo que el equipo va a pelear hasta el final, creo que más allá de que nuestro calendario es más complicado, no nos vamos a arrugar, vamos a seguir compitiendo, más allá de que necesitamos mejoras futbolísticas, el arbitraje y el VAR no puede tapar tampoco esto, la vergüenza arbitral no tiene que tapar también los problemas que tenemos a nivel de juego, de fútbol, en distintas cuestiones, pero creo que frente a Granada, Athletic Club de Bilbao, bueno, Villarreal, luego que va a tener el partido previo, va a ser justo frente al Real Madrid el partido previo en la final de la Europa League, igualmente son equipos duros, pero creo que el Real Madrid los puede sacar. El tema, lo que os comento, es que veo al Atleti ganando sus 3 partidos. Le veo ganando los 3 partidos, ojalá me equivoque. Y el Barça que está rebufo, ahí como tercero en discordia, esperando el tropezón de Madrid y Atlético de Madrid. Si lo veo muy difícil en el caso del Real Madrid, en el caso del Barça lo veo imposible. Es verdad que es una liga que están pasando cosas muy locas, pero tanto no creo que vaya a acontecer. El Barça tiene que esperar a que el Madrid y el Atlético de Madrid pinchen. Y en el caso del Madrid, tiene que esperar a que el Atleti lo haga. Ojalá pueda pinchar en una liga que desde luego quien la gane, la va a ganar por lo que decimos, por los pequeños grandes detalles que marcan la diferencia.